Cuando el silencio de Dios grita más fuerte, la historia de Job desde tu espacio sagrado, introducción. Cuando el alma tiembla, en lo más profundo del desierto, bajo un cielo sin nubes y con el eco del viento soplando entre montañas rocosas, un hombre cayó de rodillas. Su rostro, curtido por el sol, estaba cubierto de ceniza. Job, el hombre justo, había perdido todo: sus hijos, sus riquezas, su salud, su nombre. Pero aún conservaba algo más frágil que cualquier posesión, pero más poderoso que todo, lo visible: su fe. A miles de años de distancia, en un pequeño apartamento en Madrid, una mujer se recostaba en su sofá con el teléfono entre las manos. Lucía había recibido ese mismo día la noticia de que su madre había fallecido. Un mes antes, su esposo la había dejado. Su trabajo pendía de un hilo y su corazón parecía romperse en cada latido. Sintió que Dios había hecho silencio. Fue entonces cuando, al deslizar su dedo por la pantalla, apareció una publicación de Tu Espacio Sagrado que decía: cuando Dios guarda silencio, es porque está preparando una respuesta que transformará tu alma. Lucía comenzó a leer y a llorar. Capítulo 1. El hombre más justo de la tierra. Job era íntegro y recto. Su nombre se mencionaba con respeto en todas las regiones de Uz. Era conocido por su generosidad con los pobres, su compasión con los huérfanos y su fidelidad a Dios. Tenía 10 hijos, miles de ovejas y camellos y un corazón limpio ante el Creador. Cada mañana, Job se levantaba temprano para presentar sacrificios a Dios por si acaso alguno de sus hijos había pecado. No confiaba en sus riquezas ni en su buena reputación. Su confianza estaba puesta solo en el Altísimo. Sus vecinos lo admiraban y decían que su casa era una extensión del cielo en la tierra. Pero un día, en los cielos, se desató un diálogo que cambiaría su vida. Satanás se presentó ante Dios y cuestionó la fidelidad de Job. ¿Acaso teme Job a Dios de balde?, preguntó. Tócalo y verás cómo blasfema. El cielo guardó silencio y el permiso fue concedido. Capítulo 2. Lucía y el eco del dolor. Lucía había crecido en una familia de fe. Su madre, devota, le enseñó a orar cada noche. De niña, iba a la iglesia con entusiasmo, participaba en retiros y actividades juveniles. Soñaba con una vida sencilla y feliz, rodeada de amor, de Dios y de paz. Pero con los años, la vida le mostró su otro rostro. Se casó joven, tuvo un hijo y pensó que todo sería como en las películas. Sin embargo, el tiempo trajo frialdad, discusiones, silencios. Su esposo cambió, su madre enfermó, su trabajo se volvió una carga insoportable. Y luego llegó la soledad. Una soledad que dolía más que cualquier enfermedad física. Esa noche, esa publicación de Tu Espacio Sagrado parecía haber sido escrita solo para ella. Dios no se ha ido, solo guarda silencio para hablar más fuerte dentro de ti. Lucía buscó su vieja Biblia. Sus dedos temblorosos encontraron el libro de Job. Era como si Dios la guiara hasta esas páginas. Capítulo 3. El día más oscuro de Job. En un solo día, Job recibió 4 noticias. Un sirviente corrió a avisarle que los sabeos habían matado a sus trabajadores y robado su ganado. Otro vino detrás. Fuego del cielo había consumido sus ovejas. Luego, los caldeos habían atacado sus camellos. Y por último, un viento fuerte derrumbó la casa de sus hijos. Todos habían muerto. Job rasgó sus vestiduras, cayó al suelo y adoró. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios. Sus labios no pecaron, pero su corazón comenzaba a quebrarse. Esa noche no durmió. Se sentó en las cenizas, con la mirada fija en el horizonte. Su esposa destrozada le gritó: «¡Maldice a Dios y muérete!». Pero él le respondió con ternura: ¿recibiremos de Dios el bien y no el mal? Capítulo 4. Las lágrimas de Lucía. Lucía no pudo dormir esa noche. Se quedó despierta leyendo a Job, lloró con él. Sintió que su dolor no era único. Sus palabras resonaban con fuerza. «Oh, que se pesara mi queja y se alzara en balanza mi calamidad». Cada página parecía hablarle directamente. Era como si Job viviera dentro de ella. Sus dudas, su frustración, su súplica, eran las suyas también. La madrugada llegó, y con ella una oración sincera. «Dios mío, no entiendo nada, pero no me dejes sola». Capítulo 5. Amigos que no comprenden. 3 amigos de Job llegaron, Elifaz, Bildad y Zofar. Al verlo tan desfigurado por el dolor, se sentaron con él 7 días en silencio. Pero cuando hablaron, lo acusaron. «Debes haber pecado». Dios no castiga al inocente. Job no los entendía. Él sabía que no había hecho mal. Se sintió solo, abandonado, injustamente juzgado,
Cada palabra de sus amigos era una herida más en su ya maltrecho corazón. La fe que antes lo sostenía parecía ahora tan lejana. Pero no cedió, clamó, luchó, preguntó, y siguió hablando con Dios, aunque él no respondía. Capítulo 6. Palabras que sanan. Lucía recordó cómo muchos le decían, tienes que tener más fe, todo pasa por algo, no cuestiones a Dios. Pero esas palabras la herían. Ella no necesitaba explicaciones, necesitaba consuelo. Volvió a abrir tu espacio sagrado y encontró otra reflexión. Dios no te está castigando, te está formando. Está haciendo de tu alma un santuario donde Él habita. Y entonces escribió en un cuaderno. Hoy comienzo de nuevo. Aunque no sienta fuerzas, aunque tenga miedo. Hoy elijo confiar. Capítulo 7. El grito de Job clamó a Dios. ¿Por qué nací? ¿Por qué me diste vida para luego quitarme todo? Dios aún callaba. Pero estaba escuchando. Job comenzó a recordar los días pasados, cuando caminaba entre los suyos y todos lo respetaban, cuando su casa estaba llena de risas, cuando oraba con alegría. Ahora solo quedaban cenizas, y sin embargo, en medio de esa oscuridad, no dejó de hablar con Dios, porque su relación no dependía de lo que recibía, sino de quién era Él. Capítulo 8. El despertar de Lucía. Con cada lectura, Lucía sentía algo nuevo nacer dentro de ella. No era consuelo inmediato, pero sí una certeza silenciosa. No estaba sola, Dios estaba allí, incluso en su silencio. Ese día, recibió un mensaje inesperado. Una oferta de trabajo en otra ciudad. No resolvía todo, pero era una puerta, una señal. Y esa noche, soñó con su madre. En el sueño, ella le decía, confía, no es el final, es solo el principio. Capítulo 9. Cuando Dios habla. Al final, Dios respondió a Job desde un torbellino. No le explicó el porqué de su sufrimiento, pero le mostró su grandeza. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Le habló de la creación, del orden del universo, de cosas que Job no podía entender. Y entonces Job cayó de rodillas y dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dios restauró su vida, le dio el doble de lo que había perdido. Capítulo 10. La restauración de Lucía. Lucía aceptó el trabajo. Se mudó, su hijo se recuperó. Volvió a reír, volvió a orar. Volvió a creer. Un día escribió un mensaje privado a la página. Gracias. Ustedes fueron la voz de Dios cuando Él guardaba silencio. Me devolvieron la esperanza. Y se convirtió en voluntaria en un grupo de apoyo a mujeres en crisis. De su dolor nació un propósito. Reflexión final. Tu espacio sagrado. Donde los milagros comienzan. Hay momentos donde todo parece derrumbarse. Donde el alma grita y el cielo calla. Donde la fe se tambalea y el corazón sangra. Pero en esos momentos, justo ahí, Dios está más cerca de lo que imaginas. Job no entendió su prueba, pero perseveró. Lucía no recibió respuestas inmediatas, pero eligió confiar. Tú también puedes elegir creer, no porque todo se arregle, sino porque tu alma está siendo formada. Dios no se ha olvidado de ti, está preparando un milagro. En medio del silencio, Él habla con más fuerza que 1000 palabras. A veces, lo hace a través de historias como esta, o de páginas como esta. Desde tu espacio sagrado, queremos recordarte, tu dolor no es el final, es el comienzo de algo nuevo, algo sagrado. Porque cuando el silencio de Dios grita, es para despertar tu fe. Comparte esta historia si tocó tu corazón. Nunca sabes a quién podrías estar levantando hoy.